Muy poquito, 0,22. Antonio Alonso, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Bueno, ¿dónde estás viendo los riesgos geoeconómicos en este momento, geopolíticos, y dónde estás poniendo el foco en la situación de Rafah y si estás ya incluyendo Donald Trump como un elemento clave a empezar a observar? Bueno, Donald Trump nunca ha dejado de ser nunca ha dejado de estar bajo nuestro foco de atención, ¿no? Incluso antes de ser por primera vez presidente, porque ya en la campaña del 2016 pues ya se sabía que prácticamente que iba a ganar. Y a Donald Trump hay que seguirle, hay que escucharle. Puede que no se esté de acuerdo con él en muchas cosas, pero hay que prestarle atención porque al fin y al cabo es el que parece que va a ser el caballo vencedor. Yo no sé si de aquí a un par de meses Biden va a quitarse de la carrera por la Casa Blanca, pero incluso ya los más acérrimos defensores de los demócratas empiezan a darse cuenta de que este señor no está en sus mejores capacidades o en sus mejores habilidades para ser presidente de Estados Unidos, porque pierde el norte, porque pierde la coordinación, porque tiene fallos de memoria muy graves, ¿no? Entonces, ¿qué imagen se da al votante medio demócrata si dice, este es nuestro mejor candidato, esta es nuestra mejor baza? Bueno, pues es una imagen muy, muy pobre, por no decir lamentable, ¿no? Y por el otro lado, Donald Trump, pues a pesar de que también tiene 70 y pico años, 78 o así, pues bueno, da una imagen de que está activo, de que está sobre los temas, de que puede decir lo que quiera, pero quiero decir que por lo menos tiene iniciativa, tiene propuestas. Por ejemplo, esto último de, bueno, cuidado porque la Alianza Atlántica pues peligra, ¿no? Esto viene diciéndolo desde su primera presidencia, de tal manera que efectivamente le puede quitar todo el apoyo a la Alianza Atlántica si ve que ya no defiende sus intereses, los intereses de los estadounidenses. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Si la OTAN está para defender al final los intereses de los países europeos, ¿qué sentido tiene para un norteamericano medio estar dentro de la OTAN, que Estados Unidos esté dentro de la OTAN? Si la OTAN solo sirve para defender a Alemania de Rusia, ¿por qué tendría que morir un americano en suelo europeo? ¿Por qué tienen que pagar con sus impuestos una organización que sirve para defender no sé qué historias en el centro de Europa? Esto cualquier americano medio hace 80 años o hace 50, 60 años, porque la OTAN es de los años 40, ¿verdad? Todavía no tiene 80 años. Lo veía claramente, a día de hoy no es tan claro, ¿no? A día de hoy esa imagen que se quiere dar de Putin entrando con carros de combate en Lisboa, pues es poco creíble, ¿no? En la entrevista con Tucker Carlson, que yo no sé si todo el mundo la ha visto ya, pero es muy recomendable verla. Se dice esto, ¿no? Dice, bueno, ¿qué interés tengo yo en invadir Polonia? Ya no Lisboa, sino Polonia, ¿no? Y no tengo ningún interés en invadir Polonia. Y es más, el propio Putin lo dice, tampoco tengo interés en invadir toda Ucrania, pues es que es de todo punto lógico, porque, insisto yo mucho en esto, el concepto de soberanía, el que nosotros manejamos, consiste en tres elementos básicos, que son territorio, población y gobierno. Si conquistas un territorio, pero dentro de ese territorio la población no te quiere, te va a ser muy difícil mantener tropas de ocupación allí. Por lo tanto, es mejor ir saliendo. Esta es la lección que se le intentó dar a Estados Unidos en Afganistán y en Irak, y es por eso por lo que todavía a día de hoy, una de las razones por las que todavía a día de hoy no se ha enviado hombres, por miles, marines, a Ucrania a morir por Ucrania, básicamente. Y el tema de la guerra de Ucrania parece que ha salido del foco. Ahora ha vuelto un poquito más con la entrevista de Tucker Carlson y un poquito más con el tema del recambio en la cúpula militar de Ucrania, de Sirsky por Saluzhny, pero poco más. Ahora efectivamente el foco de atención está en otros sitios, está en el entorno del Oriente Próximo, por lo que nos afecta a nosotros directamente del encarecimiento de los productos por el bloqueo del Mar Rojo, ¿no? Entonces, y por todo lo que se puede armar en torno a un enfrentamiento con Irán, porque de nuevo tenemos que despertar a la realidad, por muy dura que sea para nosotros, para los europeos,
y es que se está conformando un bloque cada vez más, con una alianza mucho más estrecha, entre los, vamos a llamarlo así, los poderes alternativos al bloque occidental. Esto se ve clarísimamente en la ONU, en las votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en las votaciones también del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero también se va comprobando fácilmente en cada uno de los pasos que se tienen que ir dando cada vez que se le pide a ciertos actores que se posicionen, ¿no? De tal manera que cuando se invita a Arabia Saudita a unirse a los BRICS Plus, pues Arabia Saudita acepta, porque ve ahí futuro. Y esto es muy interesante, ¿eh? Cada vez Occidente nos estamos quedando más solos en ese sentido y tenemos que despertar y dejar de fomentar esa retórica belicista y esa retórica de enfrentamiento y volver a la retórica de la cooperación, del entendimiento, del comercio, del tender puentes. Ahora mismo esto es totalmente ilusorio. El tender puentes con Rusia es algo que no es real, no se puede hacer. Como la solución de los dos estados, por ejemplo, en el conflicto árabe-israelí, pues por mucho que sea la solución a largo plazo, a día de hoy no se puede plantear, ¿no? En ese sentido, voy a romper una lanza en favor de Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, que cuando él insiste en la idea de la creación de los dos estados, se acierta en el fondo, pero se equivoca en las formas, ¿vale? Es decir, pues sí, efectivamente, esa es la posición de la ONU, eso es lo que se acordó en Oslo, eso es lo que se acordó en el proceso iniciado en Madrid en el año 91, pero claro, las formas de decir, bueno, pues si la Unión Europea no acepta esta solución de los dos estados, España unilateralmente lo hará. Hombre, eso no se puede hacer. Tampoco se puede hacer ir a Israel nada más los atentados y decirles que esta es la solución. Hombre, a una persona que le han violado y le han matado bebés, no le puedes decir vamos a perdonar, ¿no? Esto es muy grave. Una cosa, Antonio, ciudadano europeo, ¿no?, que ve toda la fotografía de Trump. ¿Cuál crees que puede ser la solución para Europa en un entorno en el que si pierde el apoyo, si ganara Trump, de la OTAN para el entorno de defensa y Europa ha dejado en las últimas décadas toda la parte de defensa donde se han arruinado estas empresas? Porque la moda era cancelar contratos de armas. De tal manera que, ¿cómo puede reconducir la situación o si la situación de verdad de Europa es de un extremado peligro en el caso de ganar Trump ante un ataque extranjero? Bueno, la cuestión es que efectivamente la defensa de Europa, y esto se sabe desde hace 20 años por lo menos, la defensa de Europa ahora mismo está en manos de la OTAN, pero hace 20 años se intentó comenzar con todo el proceso del nuevo tratado para una constitución para Europa, el Tratado de Lisboa, etcétera. Se empezó a diseñar, digamos, como un itinerario para hacer más autónoma Europa de Estados Unidos, que la defensa de Europa dependiera no tanto de Estados Unidos como de Europa. Para eso era fundamental fomentar la industria de defensa. Y efectivamente, eso es una decisión política que tiene que tener en cuenta el sector privado, claro, lógicamente, porque si no, el sector público eso no puede hacer frente solo a eso, y a lo mejor tampoco es justo o tampoco es lo normal o lo bueno o lo apropiado que haga ese esfuerzo solo el sector público. De tal manera que efectivamente con ayuda del sector público, una colaboración público-privada, pues se podría ir avanzando en ese sentido. Y hay muchas empresas en la industria de defensa, hay unas cuantas grandes, pero hay también empresas pequeñitas que se dedican pues a cosas muy específicas, ¿no? Pues a granadas, a explosivos, en fin, pues también a ingeniería aeroespacial, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, pues algunas de esas empresas pequeñas vieron una oportunidad, apostaron y se arruinaron por una decisión política, ¿eh? Porque a mitad de camino, y esto es lo grave de la Unión Europea, a mitad de camino giraron, ¿no? Y entonces, por una serie de razones, sobre todo, pues ya digo, a partir del año 2013-14, viraron, ¿no? Y se dieron media vuelta y muy marcadamente con la nueva Comisión Europea del año 2019 giraron y ya dejaron de pensar en apostar por la industria de defensa nacional, iba a decir, es decir, comunitaria, y pensar pues en seguir apostando
por la industria de defensa americana. Y luego ya el inicio de la guerra de Ucrania, pues ya, en fin, ya ha hecho que se deje de lado todo eso. Pero precisamente la guerra de Ucrania ha puesto en manifiesto pues que los avances en la industria armamentística europea pues no eran tales. Y que se hace lo que se puede, pero se han demostrado en la propia guerra de Ucrania que ese armamento que se estaba innovando pues no era tan bueno, ¿no? Se tenía mucha fe, por ejemplo, cuando comenzó la guerra de Ucrania, en los Leopard. Y los Leopard pues tampoco están siendo la gran panacea que decía, va a romper la línea de defensa rusa. Bueno, pues al final no las ha roto, ¿no? De tal manera que ya digo, eso es una decisión política que se toma en Bruselas y que se tiene que volver a tomar en Bruselas. Se tienen que volver a replantear si queremos ser unos chicos mayores ya, o sea que ya tenemos, pues si contamos desde Maastricht, pues ya tenemos 30 añitos superados, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que empezar a pensar a irnos de casa de papá y mamá. Y la casa de papá y mamá es confiar nuestra defensa exclusivamente en las manos de Estados Unidos y de la OTAN, porque todo el mundo sabe que donde se toman las decisiones en la OTAN, pues es en Washington y no es en Bruselas. Por más que la sede esté en Bruselas, por más que el secretario general de la OTAN resida en Bruselas y tenga su despacho en Bruselas. Las decisiones al final se toman en Washington. Por lo tanto, esto también es un objetivo a muy largo plazo. Ya a día de hoy, con todos los arsenales en stock, los almacenes de munición prácticamente vacíos, nuestra capacidad de producción de armamento pues, está sufriendo un gran estrés, está sometida a un gran estrés y está demostrando pues, que está haciendo frente a duras penas a nuestras propias necesidades. De tal manera que con tanta ayuda a Ucrania, si a día de hoy se armara una buena en Suecia, por ejemplo, o se armara una buena en España, pues quizás no tendríamos capacidad de dar una primera respuesta contundente. Tendríamos que confiar de nuevo en nuestro primo de Zumosol, ¿verdad?, que es Estados Unidos, que pues como en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, pues vengan a salvarnos. Si Trump llega a la presidencia de Estados Unidos, pues ese irnos de casa no será que nosotros hayamos decidido fomentar nuestra industria de defensa, sino que será un echarnos de casa, que bueno, chicos, pues esto se acabó, es decir, ya no te voy a pagar más las facturas, vamos a hacer un disengagement plan para que poco a poco pues te vayas independizando o será un corte más severo, ¿no? más tajante. Esto es difícil que suceda al comienzo de la presidencia de Trump y primero Trump tiene que llegar a la Casa Blanca, cosa que no es tan fácil. Ya digo, todas las apuestas están muy a favor de Trump, tanto por las deficiencias de Biden como por, digamos, por toda la polarización de la sociedad estadounidense, que insisto mucho también en este tema, dada la polarización de la sociedad americana. Aunque a Trump le metieran en la cárcel, le harían presidente, porque eso mismo, que estuviera en la cárcel, sería entendido por unos como una persecución no contra Trump, sino contra todo lo que significa Trump, contra todo el movimiento pro-Trump, etcétera, ¿no? Y eso tiene muchos seguidores y eso hay que tener en cuenta. Por más que Trump sea un outsider, cuyo primer puesto político haya sido presidente de Estados Unidos, por más excentricidades que pueda haber dicho o hecho a lo largo de estos 8 años, bueno, el caso es que eso tiene su audiencia en Estados Unidos, que al final es quien vota en las elecciones de Estados Unidos. No somos los europeos, no son los burócratas de Bruselas, sino que son los ciudadanos medios, los ciudadanos de Estados Unidos, quienes votan en las elecciones. Y esto hay que tenerlo en cuenta de cara a nuestras predicciones para noviembre, para este noviembre, que ya no está tan lejos, ¿verdad? Esto va avanzando a un ritmo tremendo y esto hay que tenerlo en cuenta. Si llega Trump a la Casa Blanca, habrá que ver si de verdad cumple esta promesa y luego habrá que ver cómo la cumple, ¿no? Si la cumple inmediatamente o, digamos, al final de su mandato. Muchísimas gracias, Antonio Alonso, por toda esa fotografía. Buen día y buen negocio. Buenas clases. Y buenas clases, buenas clases. Gracias, Antonio, buen día.